No, de nada. Gracias a ustedes. Voy a poner para grabar. ¿Les figura que está grabando? No, profe. Ah, bueno. Sí, es que por ahí, pues no sé por qué no es... Gustavo, te agradece, bueno, no sé por qué no me permite. Bueno, señor. Ah, y sabes qué, avísame nomás si es que... No se va a cortar, pero ustedes avísenme nomás si es que estoy con problemas y hoy yo no voy a presentar nada porque quiero hablar con ustedes. Pero sí, cuando tenga que presentar, sí les voy a pedir que ustedes puedan grabar porque son demasiadas cosas a veces entre la presentación y que tengo que ir admitiendo gente, se me hace difícil a veces. Bueno, buenas noches para todos, para todas, como se dice ahora. ¿Cómo están? Buenas Todo noches, bien. profe. Muy bien. Está bien. Me Bien, profe. alegro. Todo bien, Bueno, profe, con frío. me alegro con un poco de frío, pero hoy está más agradable que ayer, me parece. Una preguntita. ¿Alguien recuerda lo que hablamos en la clase anterior? De todo, profe, de todos los aspectos de la parte psicológica de cómo atender a un cliente, a un paciente, todo eso. Muy bien. Les dije qué enfoque le vamos a dar a nuestra materia. No me acuerdo, profe, no me acuerdo de No. esa parte. Enfoque preventivo no era, profe. Preventivo, muy bien. Y además de eso, ¿cómo iba a ser? Un trabajo comunitario. Sí. Vamos a ver desde el área comunitaria, porque es más fácil llegar a más gente cuando es comunitario que cuando es individual. Pero igualmente, haciendo individual o haciendo comunitario, tiene el mismo proceso. Vamos a ir viendo eso. ¿Qué más dijimos que cómo íbamos a verle al ser humano? Como un todo que interactúa desde una dimensión biopsicosocial. Muy bien. Biopsicosocial. O sea, no va a ser solamente cuerpo, no solamente mente, no solamente social. Y es un ser complejo que no vamos a, o sea, se separa solo a los fines pedagógicos, porque en sí no se puede desmenuzar al ser la psiquis, acá está el cuerpo. El cuerpo es lo único visible que tenemos, nuestro cuerpo físico, pero el resto también forma parte de nosotros
pero es intangible. Ahora me gustaría saber en el concepto de ustedes, ¿qué es el ser humano? ¿O quién es el ser humano? Un animal que razona. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Un Yo ser, le diría un animal que razona y siente por las emociones y sentimientos que Hay nosotros presentamos. Muy bien. Juan Esteban. sí, profe, me decía también que sería un ser sociable, ya que necesita relacionarse con Sí, otras personas. sí. Que De tiene hecho, que el ser conciencia humano es propia. gregario por naturaleza, tiene conciencia. Que Y esa conforma conciencia es, grupos, sí, esa que conciencia conforma de la que grupos, habla Ricardo, sí, que también conforma grupos dentro de una sociedad en diferentes aspectos ujú, políticos, económicos y estructuras. en diferentes aspectos. Sí, ujú, ujú. ¿Alguien más quiere aportar algo? El ser humano es gregario, es un ser gregario por naturaleza. Entonces, la socialización es inherente al ser humano. El ser humano no puede estar solo. Es uno de de las especies más dependientes, como dijo, creo que fue Jeremías que dijo que es un animal, es uno de los animales, vamos a decir en el lenguaje de Jeremías, más dependientes, tanto cuando nace como cuando va creciendo y es adulto. Es un ser que necesita comunicarse. Por eso, uno de los axiomas de la comunicación es que es imposible no comunicarnos. Hasta cuando nos callamos estamos comunicando algo. Entonces, nosotros los psicólogos trabajamos con eso. Nosotros trabajamos con la comunicación. La comunicación puede ser verbal o no verbal, pero de que se transmite un mensaje, se transmite. Entonces, el ser humano es gregario por naturaleza. Eso nace con nosotros. Tenemos un cuerpo. Sí, tenemos un cuerpo. Este cuerpo físico, biológico que nosotros tenemos, se basa en procesos físico-químicos. Entonces, desde cualquier, el aire, que es un gas, que entra a nuestro organismo, produce modificaciones físico-químicas. Nosotros somos seres naturales. Entonces, hay reglas, leyes naturales que nosotros, si seguimos, tenemos una mejor calidad de vida. Eso vamos a ir viendo más adelante con estilo de vida. Pero, fíjense que uno de los ejercicios básicos que nosotros enseñamos es el ejercicio de respiración. ¿Y por qué? Porque nosotros respiramos mal y al respirar mal
se contamina el cerebro. Y al contaminar el cerebro, la mente, que es el producto de los procesos cerebrales superiores, se ve intoxicada. Entonces, necesitamos nosotros hacer un proceso de limpieza a nuestra mente, así como limpiamos nuestro cuerpo. Cuando ustedes se sienten muy irritables, cuando no tienen paciencia, se sienten intolerantes, se sienten impacientes, ¿qué quieren hacer? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué queremos hacer para relajarnos? Respirar profundamente, profe. Muy bien. ¿Qué más? A veces queremos desconectarnos del mundo, ¿cómo se dice? Muy bien. A veces queremos estar en algún lugar donde habíamos pasado bien. Hay gente que quiere ir a la playa, hay gente que quiere ir, no sé, a las montañas, donde le guste, pero a un lugar donde le gusta estar. ¿Por qué se da eso? Puede ser, profe, porque, Un ratito. Mónica. puede ser, profe, porque buscan un lugar seguro, un lugar donde sentirse seguros. Sí, podría ser, pero también tiene que ver, ahí ustedes ya están trabajando con la memoria y la imaginación. O sea, estamos ya en procesos cerebrales superiores. Estamos en un proceso némico. Probablemente pasamos bien en algún lugar. O probablemente es un lugar que deseamos conocer, que conocemos a lo mejor de alguna manera por las películas, por la fotografía, lo que sea, pero sabemos que existe, aunque nunca nos hayamos ido, pero podemos imaginarlo. ¿Por qué? Porque al imaginarnos o al estar en un lugar donde a nosotros nos gusta estar, comenzamos a generar la endorfina. Y al generar la endorfina, comienza a disminuir el nivel de adrenalina. Y la adrenalina es algo muy necesario para ciertos momentos del ser humano. Gracias a la adrenalina sobrevivimos. Pero hay momentos en que cuando esa adrenalina supera o se genera de una manera innecesaria, entonces nosotros vamos a entrar en un cuadro que se llama distrés. ¿Por qué? Porque va a generar una energía que va a necesitar ser canalizada y que en este momento no estamos, y va a comenzar a afectar órganos internos. Ese es uno de los puntos importantes de nuestra materia, el estrés. Ahora, si yo comienzo a hacer caminata regularmente y comienzo a aprender ejercicios de respiración, de relajación, de imaginería, ¿qué es lo que hago? Sin necesidad de irme a ese lugar que a lo mejor en este momento no puedo ir, yo con mi imaginación puedo lograr llegar a ese lugar. Y con el solo hecho de imaginar, yo puedo segregar la endorfina. ¿Qué es la endorfina? Es la hormona del bienestar. Entonces, con eso yo ya siento un bienestar que va a disminuir el distrés, porque la palabra estrés está mal utilizada.
El estrés es necesario, pero cuando ese nivel ya es muy elevado, va a producir lo que se llama un distrés. Y el distrés es disfuncional y produce daños en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros les enseñamos a los pacientes a utilizar sus propios recursos para higiene mental, mejora la calidad de vida. Ese es otro de los aspectos que nosotros tenemos que tratar en nuestra materia. Es necesario que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es el ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio en la psicología es la conducta del ser humano. Por más que nosotros podamos usar la psicología comparada, como para hacer, por ejemplo, que no sé quién fue el compañero o compañera que dijo que hay animales que también, como viven en manadas, son animales gregarios. Hay animales que de repente puedan seguir ciertas instrucciones, pero no llegan a un nivel cognitivo del ser humano. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? ¿Por qué nosotros decimos que el ser humano es un animal, pero superior? Porque ¿qué nos hace diferentes a los animales? Alguien dijo algo de eso. Si me refrescan, por favor. La conciencia, profe. Conciencia, profe. Sí, esa es una. Pero hay más cosas. Que necesita comunicarse. Sí, pero también hay animales que necesitan comunicarse. Por eso, por ejemplo, viven en manadas o viven en grupos, no viven solos. Tienen su forma de comunicarse, aunque no hablen. Las emociones puede ser, profe. Sí, puede ser, pero también fíjense que los animales también se enojan. Los animales también reaccionan. Sí, uno de los puntos del razonamiento, pero justamente porque nosotros podemos razonar, llegamos a lo que hace diferente al hombre, yo digo hombre por decir el ser humano. Disculpen si hay alguna feminista, pero yo me refiero al ser humano cuando digo el hombre. El ser humano se diferencia de los demás animales, ¿cierto? Tiene todo eso que ustedes dicen. El pensamiento, el razonamiento, la imaginación, la memoria. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que el ser humano es diferente a los demás animales por esas características? Si nosotros no sabemos si los otros animales piensan, si se imaginan. Profe, también Permiso, un ratito. Habla nomás, Gustavo. Le voy a salir nomás un ratito a la cámara. Te escuchamos, Gustavo. Ni escucho. Gustavo, te escuchamos. Ya dije Gustavo. todo. Voy a repetir otra vez, profe. Sí, porque yo no te escuché. Bueno. Que el ser humano ha evolucionado a diferencia de otros animales. Los animales también han evolucionado, pero tiene un proceso de evolución tanto físico como cognitivo más lento que el ser humano. Esa es también una gran diferencia que tenemos con ellos. Sí.
Pero fíjense ustedes una cosa, el mal sigue en el mismo estatus de hace cientos de años, mientras que el hombre va progresando, el hombre va modernizando, va aprendiendo, va razonando cómo conseguir un mejor nivel de vida, cómo poder mejorar su bienestar. Obviamente que también como seres libres de decidir, no siempre elegimos, por ejemplo, no hacernos daño, porque muchas veces sabemos que hay hábitos malos y sin embargo los hacemos, cuando que nosotros tenemos esa fuerza de voluntad, pero no lo hacemos. Pero al margen de eso, nosotros tenemos lo que se llama la civilización. La civilización, si nosotros estudiamos antropología, vemos cómo fue evolucionando. ¿Por qué el hombre pasó a ser bípedo? Estos cambios que se van dando a través de los años van produciendo cambios en el cerebro. Nuestro cerebro actualmente no es el mismo que hace miles de años atrás. Porque con cada cosa que nosotros vamos aprendiendo, se van formando nuevas sinapsis. Y eso hace que la estructura de nuestro cerebro cambie. Cada uno de nosotros cambiamos constantemente esa arquitectura cerebral con cada cosa que vamos aprendiendo. Y más allá de todo lo que nosotros tenemos como, digamos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos usando, cada vez queremos mejorar más. Y ahí es donde se da la civilización. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia con los otros animales. No hay ni un animal que piense y que cree como creó el ser humano. Claro que hay pueblos más desarrollados que otros. Hay pueblos más con mejor nivel de vida que otros. Eso es indudable. Pero lo que es igual en todos es que fue cambiando. Fíjense que, por ejemplo, el hombre comenzó a talar los árboles. A medida que los árboles iban desapareciendo, el ser humano necesitó mirar más lejos. Y los brazos que usaban para ir colgándose de las ramas se fueron acortando y las piernas se fueron alargando para poder ponerse en una posición bípeda. Para que nosotros podamos mantener esa posición bípeda, se tuvo que hacer toda una transformación a nivel cerebral, porque tuvo que cambiar el cerebelo, tuvo que trabajar un montón de estructuras que tienen que coordinarse para los movimientos. Entonces, esos cambios se fueron pasando de generación en generación. Ahí está la genética. Entonces, nosotros venimos con una genética. Tenemos un mapa genético. Ese mapa genético da como resultado un fenotipo, que es lo que se ve en el ser humano. Pero todo ese proceso se fue dando muy lentamente, porque fíjense que de una generación a otra, tarda muchos años. Entonces, también eso dificulta mucho el estudio de este proceso. Inicialmente, ¿cómo empezó la psicología a preocuparse por el ser humano? ¿De dónde nace la preocupación? Porque desde que el hombre existe, también existe la preocupación por el hombre, por sí mismo.
¿Cuáles creen ustedes que son los dos hitos o los dos acontecimientos, digamos, que les hicieron a los primeros pensadores, curiosos, querer saber qué es lo que le pasaba al ser humano? ¿Sí? Sí, pero antes de tales ya tuvieron otro. Lo que quiero nomás es pensar con ustedes qué les habrá hecho razonar a estos primeros hombres pensadores. ¿Cómo el ser humano se adaptó con el tiempo, puede ser, profe? Mediante su propia comunicación y civilización. Sí, pero eso ya es estudiando a retrospectiva, Gustavo. Sí, hoy no, sí. Sí, sí, correcto. Pero Profe, ustedes, uno de los sí, estudios también siempre fue el estudio del alma, el cómo está compuesto el ser humano. De ahí sí, creo que también es gran parte partió. sí, pero ¿cómo se manifestaría el alma, Ricardo? El comportamiento puede ser, profesor. Sí, pero específicamente el alma. Profe, Sí, permiso. sí, También el querer descubrir el origen de las cosas, cómo funcionan, también hizo que se desarrolle mucho el pensamiento. Y sí, justamente el querer saber qué tenemos más allá de nuestro cuerpo, qué es lo que sí, hacemos, qué es lo que nos hace justamente reflexionar, qué es lo que nos hace pensar, calcular, sí, racionalizar. Eso también fue el origen de empezar a buscar el sentido de qué es el alma y qué es la sí, mente, para darle sí, una explicación a ese algo que tenemos, que no podemos ver ni tocar, pero que está en nosotros. Eso es lo que yo entendí también. sí. Y ustedes, fíjense que el primer objeto de estudio de la psicología, ¿qué fue? ¿Cuál fue? ¿El alma puede ser, profe? El ¿En qué alma. se centró el alma? Claro, el alma fue. Recuerden ustedes a los primeros filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto fue el que sistematizó nomás la psicología, o sea, no más, la filosofía. Él sistematizó la filosofía con métodos, con objetos de estudio, pero el ser humano siempre se preocupó por dos fenómenos: la muerte y el sueño. Esos son los dos fenómenos que ellos no podían entender. ¿Qué pasaba cuando nosotros dormíamos y qué pasaba cuando nos moríamos? ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que duermen y pueden soñar. ¿Y cómo se da ese sueño? Se dan cosas que nosotros conocemos, a lo mejor personas que conocemos, pero sin una lógica. Tampoco tiene una lógica en el tiempo ni en la forma en que se va dando. Entonces, eso es lo que ellos no entendían, qué es lo que pasaba. Eso se llama estado alterado de conciencia. El sueño es un estado alterado de conciencia. Y el otro es la muerte. Ellos no entendían cómo una persona podía pasar de un estado al otro y qué es lo que pasaba, dónde se iba el alma.
¿Qué es lo que pasaba con eso que daba movimiento al cuerpo? Que le daba vida al cuerpo. Ellos se dan cuenta que el cuerpo no podía estar sin el alma y el alma sin el cuerpo. Pero no sabían, no se explicaban qué era. Entonces, esos son los dos fenómenos que ellos empezaron a analizar. Y fue así que cada uno tenía su hipótesis. Entonces, en un momento dado, ellos llegaron a pesar a los moribundos. Los pesaban antes, por supuesto, estando ya muy mal, y después de morir. Porque ellos, algunas personas, pensaban que el alma tenía peso, que era una entidad con peso, y que era como que la persona se dividía en dos. Entonces, ¿qué es lo que quedaba y qué es lo que se iba? Obviamente que esos fueron intentos que fueron los que dieron después pie para el desarrollo de lo que posteriormente fue la filosofía. Y desde 1879, la psicología. Entonces, nosotros vemos que el ser humano empezó a estudiar, claro, los griegos fueron los que más se abocaron a esto. Y desde Tales de Mileto fue que se comenzó a sistematizar la filosofía. Y la psicología era una rama. Hasta que llegamos a 1879 y ahí William Wundt funda el laboratorio y ahí se separa la psicología como una ciencia independiente. Pero el objeto de estudio ahí pasa a ser la mente, del alma pasa a ser la mente. Pero él quería quería saber cómo se estructuraba la mente. Posteriormente, en 1913, con el manifiesto conductista, es cuando se cambia nuevamente de objeto de estudio y pasamos a la conducta. Todo esto también fue avanzando a medida que avanzó la tecnología. ¿Por qué? Porque nuestro campo de estudio se basa en lo que se produce dentro del cerebro. La mente es el emergente de los procesos cerebrales superiores. Entonces, ¿quién le quiere dar a los estudiosos su cerebro para que estudie, estando vivo? Nadie. Pero a medida que fue avanzando la tecnología y a medida que se pudo realizar estudios que sin ser invasivos daban datos, se fueron descubriendo cuáles eran los asientos de la conducta. Y así fue que ahora llegamos a lo que es la neuropsicología, la neurología y la psiquiatría. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la psicología de la salud. ¿Por qué? Porque la psicología tradicional se basa en la patología. Estudia las emociones, pero desde lo anormal, digamos. Todo lo que es anormal es lo que sale de la zona de normalidad. Si nosotros recordamos estadística, sabemos que hay una media, una moda y una mediana. Si a esa media nosotros le sumamos por arriba y también le restamos por abajo la media estadística, tenemos la zona de normalidad. Todo lo que esté fuera de esa zona de normalidad ya es anormal. Pero nosotros en psicohigiene no vamos a enfocarnos desde la patología, vamos a enfocarnos desde la salud. Por eso nuestro enfoque es preventivo y es comunitario para que podamos nosotros
llegar a más gente, para que la información sea más general, más global. Para poder entender, tenemos que poder separar el concepto de salud y de enfermedad. ¿Qué es la salud para ustedes? El La ausencia de bienestar enfermedades, físico, profe. psicológico. Ricardo dice que es la ausencia de enfermedades. ¿Y Lore? Que no es solo la ausencia de enfermedades, sino que es un bienestar físico y psíquico, o sea, psicológico. Esa es la estado de completo bienestar, dice Rosana. Esa es la definición de la OMS, ¿verdad? Que es, la salud es el completo bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad. Ahora, si nosotros analizamos bien ese concepto, tal vez entonces sea un poco difícil estar sanos, porque a veces no es precisamente un malestar físico o un malestar a lo mejor mental, a veces es un malestar dentro de ese grupo social o de esa matriz social o dentro de una matriz cultural lo que nos está afectando. Otra cosa, que para que nosotros tengamos nomás en cuenta, cuando nosotros vamos a estudiar salud y enfermedad, tenemos que ajustarnos a un paradigma. Nosotros sabemos que anteriormente el modelo biomédico era un paradigma cartesiano. Es decir, era dualista, por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. Diferentes naturalezas, pero se estudiaba por separado. Y el biomédico le daba mucha más importancia a lo que era lo biológico. Y se basaba en todo lo que sean procesos físicos químicos. Mientras que el monista decía no. Acá lo que hay es o hay una mente o hay un cuerpo. Uno de los dos tiene que ser prioritario. Y ahí nace el interaccionismo que dice no, porque la mente no puede estar sin el cuerpo y el cuerpo no puede estar sin la mente. Se necesitan, tienen que interactuar. Uno necesita del otro, pero también el otro necesita. Por separado no pueden existir. Y a eso nosotros le vamos a sumar nuestro paradigma biopsicosocial. Es cierto, el ser humano necesita de la mente, necesita del cuerpo, pero también el ser humano necesita de la sociedad. Necesita ser uno más dentro de un grupo. Cuando nacemos, nuestro grupo primario es la familia y después se va ampliando. Cuando una persona no tiene una buena capacidad de socialización, tiene problemas. Cuando una persona no desarrolla el lenguaje porque no necesita socializar, generalmente estamos frente a una persona con una condición autista. Entonces, no hay una forma de entrar a ese encierro que ellos tienen. De ahí que decimos que es un ser biopsicosocial. Y actualmente también se le agrega la esfera espiritual. Y algunos hablan de la inteligencia espiritual. Teníamos la inteligencia
emocional, después las múltiples, ahora hablan de la inteligencia espiritual. Bueno, entonces, nosotros vemos que todo el área mental, psicológica, psíquica, psiquiátrica, siempre fue un tabú. Tanto es así que hasta ahora, si nosotros les decimos a las personas que tienen que ir al psicólogo, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Qué te dicen cuando le decís para que vaya al Que no psicólogo? están locos. Que no están locos. Y eso lo único que demuestra es una nesciencia total, una ignorancia de su parte. ¿Por qué? Porque nosotros, generalmente los psicólogos, no vamos a trabajar con los psicóticos, porque ellos no tienen juicio crítico de la realidad. Nosotros vamos a trabajar con la gente con quien pueda cambiar realmente su pensamiento y pueda ver las cosas desde otra arista o desde otra perspectiva, porque esa es nuestra área de trabajo. Por lo tanto, si nosotros miramos en retrospectiva, ¿cómo empezaron a estudiar y a separar el área psíquica de lo físico? ¿Alguien escuchó hablar de Pinel? Philippe Pinel. Philippe Pinel fue un médico francés y él fue el primero en tomarles a los enfermos mentales como seres humanos y los agrupó en un hospital en París que se llamaba la Salpêtrière. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento las personas con alteraciones psíquicas eran consideradas embrujadas o poseídas. ¿Se acuerdan ustedes de la época en que se les quemaba a las personas porque estaban poseídas, endemoniadas, etcétera, etcétera? La Inquisición. Creo que fue Pinel el que le dio como un trato más humanizado a las personas con enfermedades mentales y Sí. sugirió, no recuerdo bien si fue él, pero creo que fue el que sugirió trabajar también con el área moral de las personas, por decirlo así, o sea, con el aspecto moral de las personas. Sí, por eso él les digo que les dio ese trato de ser humano y les llevó a un hospital. Profe, Porque, sí, discúlpame. sí, También resaltó de que los tratamientos como meterle en bañeras con hielo, cortarles para que les salga a través de la sangre los malos espíritus, todo eso. sí, Él resaltó también todo eso como una tortura. sí, así mismo. Pero lo que pasa es que la gente común, digamos, no entendía lo que pasaba. Imagínense ustedes que hoy, en el año 2021, van a escuchar ustedes cada cosa rara en su consultorio. Les va a decir que por un susto está así, les va a decir que alguien le hizo algún tipo de embrujo. Van a escuchar cualquier cosa, menos lo que ustedes saben por su ciencia. Hasta hoy es un tema tabú. ¿Cuánta gente no quiere tomar los remedios psiquiátricos? Nadie tiene problema de decir que se fue al gastroenterólogo, al reumatólogo, al cualquier otro ólogo, menos al psicólogo, al psiquiatra. ¿Por qué es eso? Ustedes, por ejemplo, pueden llevar un certificado médico de cualquier otro especialista a su trabajo, no pasa nada, pero llevan de psiquiatría y ya se les mira raro. ¿Por qué? Por el tabú.
¿por qué el ser humano tiene tanto miedo a la enfermedad mental? Creo, profe, que Profe, es creo porque que el ser, ay, discúlpame. no creo que es porque el ser humano tiene miedo a lo que no conoce y como nosotros aún no conocemos demasiado bien las diferencias o la conducta humana, por decirlo así, cuando vemos algo fuera de lo, entre comillas, común, es como Sí, que le tememos todavía. sí, puede ser. Rachel, no sé cómo se pronuncia Sí, tu nombre. no, Sandra en realidad es. Ah, bueno, Em, Sandra. Sí, también, profe, porque desde hace años justamente, como vos decís, como se atribuía que era a cuestiones demoníacas y hoy en día inclusive piensan que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia inclusive es capaz de matar. Piensan que la Sí, persona con esquizofrenia todos los días, a cada segundo, tiene alucinaciones y delirios. Entonces, también puede ser por eso. Por el miedo a cómo voy a actuar yo, digo, ¿verdad? ¿Hasta dónde voy a llegar si es que una enfermedad sí, me atormenta, por así decirlo, ¿verdad? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a actuar? Porque la gente, por ejemplo, le va al mendigo en la calle, ¿verdad? Y ya sí, piensa que tienen eso, y a lo mejor será que voy a llegar yo a ese nivel, por ejemplo. O sea, también creo que es por sí, el cómo voy a actuar, a qué punto voy a llegar. Puede ser también por eso que tenga miedo. sí, puede Por los ser. prejuicios también, profe, que son implantados desde pequeños a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, el de ser diferentes. Gustavo, ¿alzaste la mano? Sí, profe, por mi experiencia, yo me fui, profe, con el Sí, psiquiátrico, yo sí, tenía miedo a la muerte, porque he visto sí, algo que me atormentó, y sí, como experiencia de eso me di cuenta que cuando uno tiene un certificado, cosa, piensa que uno no va a funcionar psicológicamente o no puede desempeñar funciones. Entonces, ese es el miedo que la gente piensa que no va a poder realizar sí. funciones, tanto en su vida social como en el trabajo. Ujú, Hablo de mi ujú. experiencia Ah, como visto en ese sentido. ya. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué les hace creer a ustedes que ustedes son normales? ¿Por qué ustedes creen que son normales así? ¿Quién sabe si está, Porque hay, porque hay una sí, aceptación por parte de la sociedad. pero quién te dice que lo que vos estás haciendo no está mal? Por la normativa que tenemos constantemente, profe. Tipo, Sí, todos pero debemos hacer esto, no solamente así en un sentido solamente de ley o de parte ética, sino inclusive la conducta más mínima, todo tiene una forma de hacerse. Y sí, como nos regimos por eso en lo general y en público al menos, sí. entonces tal vez por eso consideramos que todos somos normales. Por estadística, profe, ¿Por qué, Junior? y porque la palabra normal es justamente lo que está en un promedio. Estadística. Sí, sí, Ujú. exactamente. Sí, pero yo les veo a ustedes y yo digo, estos chicos son normales, porque cada uno está diciendo algo lógico. Todos están diciendo su opinión y tienen razón en lo que dicen. Yo lo que pregunto nomás es, ¿cómo yo sé que no estoy loca? ¿Cómo sé yo que mi salud mental está bien? ¿Cómo yo voy a saber que lo que yo estoy diciendo es lo correcto? Porque acuérdense que los psicóticos no tienen juicio crítico de la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre la neurosis y la psicosis? El psicótico no sufre.
Por eso hay un chiste que dice, yo no sufro de esquizofrenia, yo la disfruto, dice. Porque el psicótico no sufre. El psicótico cree que es real lo que está diciendo. Y el delirio, ustedes saben muy bien que un delirio está bien estructurado. ¿Cómo le vamos a convencer a un psicótico que está equivocado? Y el ser humano nunca está seguro de su salud mental. Entonces, cuando siente algo, así como ustedes están diciendo, fuera de lo normal, o algo que no le pasaba, y comienza a pasarle, y la otra persona le dice, mira, ¿por qué no vas a consultar con algún psicólogo o psicóloga? Comienzan a decir, a dudar de sí mismo, porque está diciendo que ve el otro en mí que yo no veo. ¿Será que yo ya pasé la raya y no me di cuenta? Entonces se pone a la defensiva. Muchas personas prefieren tener un daño neurológico que un problema psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué es eso? Porque el psicótico, como les digo, no tiene juicio crítico en realidad. Entonces, vive lo que está delirando, lo que está pensando, tiene un pensamiento delirante. No está ajustada a la realidad, pero para él es real. ¿Por qué? Porque el psicótico perdió la capacidad de simbolizar. Al contrario de los neuróticos. Los neuróticos sufren y hacen sufrir. Ellos no perdieron ese contacto con la realidad. La persona depresiva sufre y hace sufrir a los que están alrededor. La persona que sufre un trastorno de ansiedad sufre y hace sufrir a los que están al lado porque no pueden ayudarle a cambiar eso. Entonces, el ser humano siempre está con miedo a no tener una buena salud mental. Y por eso es que reaccionan cuando les decimos eso. Yo trabajo con niños y adolescentes y es mucho más fácil conseguir a través de los pediatras o a través de los neurólogos que se vayan directo al psiquiatra. Porque ya tienen muchísimos prejuicios, que va a depender que es demasiado joven para tomar pastillas psiquiátricas, que nunca más va a dejar, que ya tuvo experiencia en su familia, y no es así. Pero en fin. La capacidad de simbolizar, Rosana me pregunta, cuando alguien psicotiza, solemos ver ese chiste que se cree Napoleón. No sé si ustedes suelen ver. Que sobre todo con Dorito siempre está creyéndose Napoleón. El psicótico no es que actúa como si fuera Napoleón. Él es Napoleón. Si una persona está con un delirio místico, no es que yo voy a actuar como la Virgen María. Yo soy la Virgen María. Y nadie de ustedes me va a convencer de lo contrario. Profe. Entonces, ¿sí? Hablando, profe, te comento un caso que tuve seminario con el doctor César Martínez. Él había dicho que se fue con un doctor para ver a un niño que tenía 12 años y tenía esquizofrenia, algo así, no me acuerdo bien. Y él había tratado, le dijo que Napoleón se viste bien, y en ese sentido, porque el chico estaba totalmente descuidado. Cuando él se fue nuevamente a verle, dice que cambió todito su aspecto porque él entendió que Napoleón se viste bien. Entonces, en esa parte tiene mucha razón, profe. Y es más, el profesor había dicho
que toda persona posee una enfermedad psicopatológica, pasa más que no todos desarrollan. Puede ser un momento crítico en su vida que ahí recién desarrolle. Yo, por ejemplo, tuve fobia al miedo. Ahora, si yo veo a una persona con sangre, obviamente voy a volver otra vez a mi fobia. Entonces, si el ser humano tiene una enfermedad, solamente que un granito de arena, como dije hace rato, desarrollan otros mucho más rápido y otros no. Eso vamos a ver nosotros más adelante cuando hablemos de factores. Nosotros lo que heredamos es la tendencia y hay factores de riesgo para desencadenar, hay factores de mantenimiento y hay factores de protección. Eso vamos a ir viendo por qué, por ejemplo, algunos desarrollan una enfermedad y otros no. A pesar de que a lo mejor heredamos en nuestro mapa genético tenemos, pero a lo mejor tuvimos o somos muy resilientes o tuvimos un ambiente muy protector, entonces eso ayudó. Y aún algunos con toda la protección y toda la ayuda no pudieron evitar el desarrollo. Eso vamos a ir viendo, no se preocupen, ustedes van a ver también en psicopatología. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro o todo oscuro? Bueno, miren, este libro es el que yo les voy a alzar un capítulo, que es el primer capítulo que habla de los modelos y que habla también de la salud y la enfermedad. Este es un libro que se llama Manual de Psicología de la Salud, es de Pirámide y está en la bibliografía de ustedes en el programa. Vamos entonces a hablar de lo que es la salud, la enfermedad, de los modelos. Pero a mí me gustaría que más allá de lo que ustedes puedan leer, cada uno tenga un concepto propio. Es interesante que ustedes puedan tener criterios para formar sus propios conceptos. Porque cuando ustedes sean profesionales, van a tener que tomar decisiones y van a tener que hacerse cargo de las decisiones que toman. Y nosotros no podemos estar con una formación endeble, porque a lo mejor nosotros no vamos a operar, no vamos a medicar, pero sí podemos hacer mucho daño si no sabemos lo que estamos haciendo. Y ustedes saben que el primer principio es no dañar. Lo primero que nosotros no tenemos que hacer es hacer daño. Entonces es muy importante que uno sepa lo que sabe y sepa lo que no sabe. Y cuando no sabemos, no nos metemos. Y cuando no es nuestra área, tampoco nos metemos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que nosotros sabemos o lo que no sabemos. La gente sabe lo que nosotros representamos. Entonces pueden hacer mucho daño, podemos hacer mucho daño. Ustedes mismos van a saber que se van a algún lado y dicen que son estudiantes de psicología y la otra ya piensa que usted adivina, que leen la mente. Y no es así. Nosotros sabemos que lo que nosotros estamos estudiando es una ciencia, que tiene que tener todas las características de una ciencia. Tiene que ser verificable, tiene que ser medible, tiene que ser replicable, tiene que ser objetivo. No estamos haciendo adivinanza. Entonces, hay que tener una formación firme, una buena formación. Profe, por eso es tan importante hacer la promoción a la salud mental desde ahora, porque muchas veces los profesionales mismos nos encontramos con colegas
de repente juegan en contra de lo que es realmente la psicología. Sí, así mismo. Así mismo es porque fíjense que no hay que mezclar las cosas. Yo puedo tener mi creencia. Yo puedo creer en la pirámide, en el sol, en la luna, en lo que sea. Pero dentro de mi práctica profesional tiene que ser lo más aséptica posible a lo que son mis creencias. Yo no puedo ir a decirte, por ejemplo, Junior, vos vas a ir y todas las noches me vas a leer unas citas bíblicas de tal a tal. No, porque ese no es nuestro trabajo. Esa es otra área. Yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Puedes tomar esta medicación porque este es un antidepresivo. Jamás. Nosotros no somos médicos. Para medicar, para recetar medicina hay que haber estudiado medicina, porque los medicamentos no son inocuos. Una aspirina que nosotros demos mal le puede producir una hemorragia a la otra persona. Entonces, ni la mala praxis, ni la impericia, nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que poder formarnos, porque nosotros no somos ni una ciencia menor. La psicología no es una ciencia ayudante de nadie. Pero para eso tenemos que tener autoridad. Y eso se adquiere y se gana el respeto cuando uno tiene una buena formación. Porque si no te quieren tomar de ayudante. Tuvimos casos en que los alumnos se consiguió una pasantía en diferentes hospitales y fueron a un hospital y les usaban a nuestros alumnos para llevar la conservadora de la vacuna. Ustedes no se van para eso al hospital, ustedes se van para hacer una práctica hospitalaria. Entonces se cortó esa práctica porque no es eso, ustedes tienen que ir a aprender. Y es muy importante la formación integral de ustedes y separar las cosas. Lo que no es nuestro, no es nuestro. Y yo no opino. Así como a mí no me gusta que me venga un paciente con una hoja del psiquiatra que me diga que yo le aplique el test X, yo tampoco le puedo decir a él dale tal cosa, o a ella. Entonces lo primero, el respeto. El respeto al paciente y el respeto a nosotros mismos. Porque podemos quemarnos muy grande. Y para eso tenemos que saber qué es lo nuestro y qué no es nuestro. Y ustedes no es que van a hacer adivinanza. Ustedes se van a basar en los manuales estadísticos. Tenemos el DSM-5, perdón, el DSM es 5 y el CIE 11. Entonces nosotros, como cualquier otro profesional de la medicina o sanitario, nosotros tenemos que revisar nuestros criterios diagnósticos. Y es muy claro, te dice si presenta 4 o más síntomas que no se deban a otra cosa. Entonces vamos haciendo nuestro diagnóstico. En uno de los capítulos nosotros vamos a hacer diagnóstico, pero comunitario. Y es más o menos lo mismo si trasladamos a un campo de una terapia individual. Sí, el 10 es el que más se usa, pero ya está el 11. Lo que pasa es que para nosotros todo es muy caro, porque son pocos los que traen seguramente, pero ya está el 11. Sí usamos el 10. ¿Y por qué usamos nosotros? ¿Por qué necesitamos ese manual? Porque ustedes van a trabajar conjuntamente con los médicos. Y ustedes, por ejemplo, le pueden mandar
impresión diagnóstica F32.3. Y el médico ya, el que está recibiendo, o el colega de ustedes, o la colega de ustedes, sabe a qué se están refiriendo. Muchas veces no le podemos decir frente al paciente o en la nota que va a llevar el paciente. Pero ustedes le describen lo que dijo, pero en la impresión diagnóstica ustedes ponen en símbolo. Y necesitamos tener criterios para poder hablar todos el mismo idioma. Entonces, ahí es que nosotros usamos el CIE 10, como dice la compañera, y el DSM, que tienen los mismos criterios, pero diferentes simbolización, diferentes códigos. Bueno, ¿alguna pregunta para cerrar la clase de hoy? Les pido, estoy con una dificultad para alzar a la plataforma el material, pero apenas pueda van a tener ustedes en su plataforma para que puedan ir leyendo. Y si es que quieren informarse de otras fuentes, excelente. María del Mar, ¿levantaste la mano? Sí, profe, quería consultarte algo. Yo Sí, cómo no. justamente estuve mirando la plataforma Sí. y la verdad me fue un poco confuso porque creo que hay algunas tareas o cuestionarios que tienen fecha del 2020. Entonces, no sé cuál se alzó este año, cuál es lo que tenemos que hacer hasta ahora. Yo todavía no alcé nada. Justamente hoy me estuve comunicando con la gente de e-learning de la facultad. Déjenme, voy a solucionar el problemita que estoy teniendo y les voy a avisar. Pamela les va a avisar cuando esté todo para que empiecen a leer. ¿Está bien? Ah, bueno, profe. Entonces no vamos nomás a descargar todavía nada. No vayan a descargar nada todavía. Y otra cosa, les quería decir que nosotros, ustedes saben que tenemos 2 parciales, ¿verdad? Como tenemos con todas las materias, seguramente ustedes tienen. Vamos a tener 2 parciales y un examen final. Este examen final se da en 3 llamados. Van a tener un trabajo práctico que van a entregar. Ese trabajo práctico yo les voy a pasar entre los otros materiales un modelo de anteproyecto para que ustedes puedan elegir un tema y trabajar sobre ese tema. Ahora por la situación sanitaria no podemos hacer trabajo de campo casi. Entonces vamos a hacer más bien una investigación bibliográfica. Pero el tema ustedes pueden elegir un tema que se cruce con nuestra materia. Por ejemplo, prevención de embarazo precoz. Podemos trabajar en algún tipo de estrés, alguna herramienta para la gente para evitar que el estrés se dispare y se convierta en distrés. Podemos de repente trabajar con violencia. Con este encierro aumentó el número de violencia. Ustedes si tienen no sé, trabajan con niños o trabajan en una escuela o con gente adulta o lo que a ustedes les interesa. Y vemos qué podemos hacer en esa área como una medida preventiva. Y ustedes no van a hacer defensa oral de su trabajo por la misma situación. Lo que sí yo adelanto es metodología de la investigación para refrescar un poquitito la memoria nomás. Yo sé que ustedes saben, pero para refrescar un poco la memoria de cuáles son los tipos de estudios, qué son las variables, cuáles son los objetivos, para esas cosas.
¿Alguna pregunta? Se durmieron todos, parece. Gracias, profe, muy claro todo. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Una cosa, gracias, Sofía. Me preguntó Pamela y yo no tengo problema en dar clases los jueves o si ustedes quieren dar cada 15, solamente que a mí me parece que se aprende más en la interacción, pero queda a criterio de ustedes. Profe, entre todas las clases que hasta ahora tuvimos, me gusta muchísimo tu clase y la verdad que me gustaría compartir porque realmente se aprende muchísimo y se nota que a través de tu experiencia también nos hablas y me encanta eso. Muchas gracias. Yo no me presenté a ustedes, pero así cortito nomás les digo que yo trabajo con niños y adolescentes en el Hospital Acostaño. Y trabajo con víctimas, no solo con víctimas, pero con adultos. Trabajo en el hospital de trauma y ahí nosotros tenemos un departamento que se llama Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, pero hacemos psicología general. Yo enseño en el 4º curso, primera sección. Me van a tener que aguantar en 2 materias, en psicohigiene y en instructoría del test de Rorschach. Y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional enseño psicología de la organización en la carrera de administración y tengo mi práctica privada. Tengo una especialización en psicología jurídica y forense y un diplomado en resolución de conflictos. Y a veces se me va la onda y hablo y me disperso mucho. Entonces ustedes me tienen que frenar. Pero me gusta escucharte, profe. Gracias. La idea es que yo tengo el concepto de que ustedes lo teórico pueden leer. Pero para mí, como alumna, siempre me gustó sacarle provecho a mi docente. Entonces me parece que si ustedes tienen a mano los materiales y tienen el programa, pueden leer y nos evitamos esas clases aburridas de leer en lugar de aprovechar otros aspectos. ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves, chicos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.